Ok, vamos a ver suma de vectores. Lo primero que quiero ver es la diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Sí? No son lo mismo, aunque parezcan iguales. El nombre se suele usar como sinónimo. No es lo mismo. Hasta en el examen les preguntan mucho esto. ¿Qué es la rapidez y la diferencia con la velocidad? Ok, la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. ¿Sí? ¿Qué es esto de escalar? Pues es una cantidad, por ejemplo, una magnitud 5 y su unidad 5 metros sobre segundo, kilómetros por hora o lo que sea que es entre distancia entre tiempo. Ok. ¿Qué pasa con la velocidad? No basta con indicar la magnitud que es 5 metros sobre segundo, por ejemplo, sino que también hay que indicar la dirección hacia dónde va. ¿Y eso con qué lo indicamos? Pues lo podemos indicar con un ángulo. Podemos decir que está aplicado a 60 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el escalar solamente ocupamos esto y un vector necesita aparte de este número, necesita una dirección. ¿Sí? Por ejemplo, si la rapidez es de 10 kilómetros por hora, ok, la velocidad no solamente necesitamos indicar que son kilómetros por hora, sino también una dirección hacia dónde va, hacia el sur, el carro va hacia el norte, hacia dónde se dirige, ¿no? Hacia el este o hacia el oeste, vamos a indicar ahorita que va hacia el norte, ¿sí? Entonces es la cantidad y una dirección, ¿ok? Y esa cantidad se le llama módulo. Entonces, y como ven, si nos dan la velocidad y solamente tomamos este número, 10, entonces tomamos la rapidez, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el vector de 5 metros sobre segundo con un ángulo de 60 grados. Si solamente tomamos este número, esto es la rapidez, ¿sí? Solamente este número, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Es el módulo nada más, este número. Entonces, sí, vas a definir la rapidez. Entonces, siempre que tengamos la velocidad, o sea, con un ángulo, solo tomamos este número escalar, 5 por ejemplo, ese va a ser la rapidez. La rapidez no lleva una dirección, no la podemos encontrar con una dirección, solamente es un número escalar, ¿sí? Bueno, sería todo. Ok, vamos a ver suma de vectores. Ahora sí tenemos este juego, este es el juego de la soga, pero yo aquí le implementé unos cocodrilos, así como el juego del calamar, no sé si han visto la serie. Eh, Le implementé unos cocodrilos aquí. No sé dibujar muy bien, pero imagínense que ese es un cocodrilo. Entonces ahí está. Entonces, tenemos personas de este lado y personas de este lado. Están tirando de la cuerda y bueno, el que pierda va a los cocodrilos. ¿Qué pasa si estos son más fuertes, son más grandes? ¿Sí? Tienen una fuerza. Pero bueno, se supone que ellos jalan, entonces tienen una mayor fuerza. ¿Para dónde iría la fuerza? No iría para acá. Si nosotros nos centramos en este punto, ellos irarían con una fuerza hacia acá. Vamos a ponerle de 5 newton. El, el- la- los newtons son las unidades de la fuerza. Y estos son más débiles
Y se supone que van a jalar para acá con 3 newtons, ¿sí? Para la derecha y otro para la izquierda. Ahora, cómo vamos a saber el resultado? Hay que sumarlos, ¿sí? Entonces, si lo colocamos aquí, lo, para acá irían 5. Es como una suma de números enteros con negativos. Para la izquierda van 5 newton y para la derecha 3 newton. Uno tiene que tener un signo negativo y otro positivo. ¿Cuál? El que sea. Nosotros podemos este, indicar que, por ejemplo, si ponemos el eje para allá es el eje de las X y todo lo que está para allá son positivos. Entonces ya no determinamos nosotros, somos los que determinamos que todo lo que es para allá es positivo. Ok, entonces, como se mueve a la derecha, lo que está pintado en azul es positivo y este que está de rojo es negativo, que sería este, de 5 newtons. ¿Sí? Ahora hacemos la suma, que tenemos menos 5 newtons más 3 newtons es igual a ¿qué? Ahora esa es la suma con signos diferentes, se queda el signo del mayor, ¿sí? Y se hace la resta, 5 menos 3, 2. Entonces 2 newtons, 2 newtons. ¿Y para dónde va? Ah, pues como nosotros dijimos que toda fuerza que sea para la derecha es positivo, nuestro resultado dio negativo. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que estos tres, este es el resultado, van para abajo, se lo comen los cocodrilos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros definiéramos, ¿no? Nosotros definimos que todo lo que, todo lo que va a la izquierda es positivo. Ah, pues bueno, aquí cambian las cosas. Si nosotros definimos eso, aquí cambian el signo. Todo lo que va a la izquierda es positivo. Y nosotros lo definimos. El resultado van a ver que no cambia. Entonces, ¿qué sería? 5 newtons serían positivos. Y de este lado, como va a la derecha y nosotros definimos lo positivo en la izquierda, entonces la derecha es negativo, tenemos menos 3 newtons. Ok, ahora hacemos esa suma, más 5 menos 3, 5 menos 3 igual a 2, 2 positivo, 2 newtons positivo. Ok, como es positivo, nosotros definimos que todo lo que va a la, nosotros definimos que todo lo que va a la izquierda es positivo. Entonces, este es positivo y va a la izquierda, ¿sí? El resultado es el mismo, que ellos tres se caen, se caen y son comidos por los cocodrilos, ¿sí? O sea, no importa nuestro sistema de referencia, cómo lo pongamos, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, así vamos a sumar los vectores, uno a la derecha y otro a la izquierda, diferentes signos, y el resultado es este. En este caso, y bueno, así lo vamos a hacer para los demás problemas. Ahorita vamos a ver más. Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando los vectores apuntan en la misma dirección. Él está jalando la cuerda, ok, aquí, vamos a ponerle que son 6 newtons, ¿sí? Y él la está empujando.
Ponerle 2 newtons, ¿sí? O sea, los dos van en la misma dirección, van hacia allá, a la derecha, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner nuestro sistema de referencia, que todo lo que va a la derecha es positivo. O también podríamos decir que todo lo que va a la izquierda es positivo, ¿sí? En este caso nos conviene que van para allá. Pero fíjense que es el mismo caso. Si fueran, si estas flechas estuvieran apuntando hacia la izquierda, de todos modos se sumarían. Es la suma. Si tenemos 2 newton, todo, decimos esto, todo lo que está hacia la derecha es positivo. 2 newton hacia dónde va? Hacia la derecha. Entonces es positivo. 6 newton hacia dónde va? Hacia la derecha. Entonces es positivo. ¿Sí? Nosotros colocamos esto. Entonces se van a sumar 2 más 6. Esto es igual a 8 newton. Y aquí me faltó agregarle hace rato también la dirección 8 newton a la derecha. ¿Sí? Porque es un vector. La suma de dos vectores va a ser otro vector. ¿Sí? Entonces, si, si están, si apuntan a la misma dirección, se van a sumar. ¿Sí? Y el resultado va a apuntar a esa dirección. ¿Sí? Y bueno, sería todo. Ok, vamos a continuar con la suma de vectores. Ahora tenemos un caso en que son dos direcciones diferentes, ya no están en la misma. Uno está aquí, una persona está tirando una caja a la derecha del pizarrón y el otro hacia arriba con 5 newton. Ya no va a ser tan fácil como sumar 5 más 5 igual a 10. No, eso no se puede, eso solamente si están en la misma dirección. Si uno está hacia acá y el otro vector también está hacia acá, se van a sumar. Pero no es el caso, o se van a restar si están en direcciones contrarias. No es el caso este, son direcciones diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos primero es partir del origen, en este caso de 0, y en el origen dibujar este vector, ya sea este o este, no importa. Voy a empezar dibujando este. ¿Sí? Y a partir de donde me quedé, dibujo el siguiente vector. ¿Sí? Se supone que tiene la misma magnitud. Son, aquí es de 5 y es 5. Ok. Entonces el resultado, la resultante o la suma de estos dos vectores es este. ¿Sí? Y esto, ¿cómo sacamos la resultante? La vamos a llamar R de resultante. Vamos a emplear teorema de Pitágoras. Pero fíjense que si este 5 es igual que este 5, los catetos son iguales, quiere decir que el ángulo de cuánto es de 45 grados. ¿Sí? En este caso, como son iguales, podemos ver que el ángulo es de 45 grados directamente. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer R? ¿Qué es la suma? Pues vamos a ir al teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, esta resultante es igual, el cuadrado es igual a 5 al cuadrado, 25. Ahí está, 25 más 25. Ahora tenemos que r cuadrado es igual a 50. Por lo tanto, tenemos que r es igual a, sacamos raíz de este lado y de este lado. Aquí se van a eliminar. Nos queda que r es igual a 50. Esto es aproximadamente 7.07. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos?
aquí que la resultante va a ser esta. Aquí 7.07 con un ángulo de 45. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que? Ahí ese se mide en Newton. Entonces, está en Newton. Entonces, tenemos que 5 newtons hacia arriba más 5 newtons hacia la derecha da como resultado el vector de 7.07 newton, pero con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Aquí, entonces, expresamos su escalar, 7.07, su magnitud, y el ángulo. ¿Sí? Con eso expresamos el vector resultante, con un escalar y una dirección. Así lo colocamos. ¿Sí? Entonces, la suma es el resultado. Es como si quitáramos este y apareciera una persona más grande tirando de la cuerda hacia ese lado. Ese es el vector resultante, lo que resulta de hacer este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Este tira hacia la derecha, este tira hacia arriba. ¿Cómo va a ser el movimiento? Va a ser hacia allá. Hacia allá se va a mover a la casa. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer más problemas más adelante. Por lo menos sería todo. Ok, seguimos con el caso general. En este caso, la suma de las fuerzas ya no están en la misma línea de acción, o sea, ya no están en horizontal o ambas en vertical, ni tampoco están a 45 grados, ¿sí? En este caso están a otro ángulo. Cada vector está a ángulos diferentes. Este le vamos a llamar ángulo 1 y este ángulo le vamos a llamar ángulo 2, ¿sí? Entonces, para poder sumar estos, tenemos que hacer algo que se llama componentes. Componentes en X y componentes en Y. ¿Qué es esto de componentes? Pues si aquí partimos del origen, vamos a poner que es 0,0 el origen. Aquí hay unas coordenadas en este punto, ¿sí? Al final del vector, aquí, unas coordenadas X, Y. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar a este punto se necesitan una suma, un vector en X y un vector en Y. Llegamos a este punto. A este vector se le llama componente en el eje X o F componente en X. Y en este, aquí se le llama componente en Y. Ok, ¿cómo calculamos estos dos? F1 de Y, componente en Y de la fuerza 1 y componente en X de la fuerza 1. Ok, esto es igual. Para, para la vertical es la fuerza por el seno del ángulo 1. Para la horizontal, para el componente en X es igual a F1 coseno del ángulo 1. Ok, dices las componentes en X y componente en Y, ¿sí? Son fórmulas. Ahorita las podemos deducir, pero aquí están esas fórmulas. Entonces, ¿cómo quedaría aquí si en este caso es la fuerza 2? En la fuerza 2 tendrá dos componentes. Entonces, su componente de la fuerza 2, componente X de la fuerza 2, es igual a F2 coseno del ángulo. Y la componente en Y de la fuerza 2 es igual a F2 seno del ángulo. ¿Sí? Y bueno, vamos a dibujarlos. Vamos a dibujarlos y estarían más o menos aquí. Esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. ¿Sí? Ok. Solamente deben recordar esto.
Ahorita lo vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues solamente es tan sencillo como hacer un triángulo rectángulo y vemos que aquí está la hipotenusa, es el cateto opuesto y es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, nosotros necesitamos encontrar este cateto adyacente, por ejemplo, cateto adyacente. Entonces, nosotros, nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué hacemos para encontrar el cateto adyacente? Despejamos cateto adyacente. Multiplicamos en ambos lados por h. Aquí multiplicamos por h, que es la hipotenusa. Multiplicamos de este lado h. Y bueno, aquí se eliminan y ya tenemos que h coseno del ángulo, bueno, aquí es este ángulo que estamos trabajando, es igual a cateto adyacente, ¿sí? Y bueno, lo podemos invertir, la igualdad, podemos ponerlo aquí, que cateto adyacente es igual a h coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, por eso, por eso es este el resultado. Fíjense que el cateto adyacente aquí es F1, ¿sí? Este, perdón, el cateto adyacente es este, la componente en X, es esta. Y para sacar el otro se hace lo mismo. Ahorita lo vamos a hacer, pero quiero que comparen esta H de aquí es esta F1, ¿sí? Entonces esta es la hipotenusa. El cateto opuesto es este, la componente en y el cateto adyacente es este, la componente en X, ¿sí? Entonces, de aquí se hace una relación directa con esto, ¿sí? Igual se puede hacer con el seno, ¿sí? El seno, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? En este caso, para encontrar a este cateto opuesto, ahora ¿qué hacemos? Multiplicamos por h ambos lados y ¿qué nos queda? Nos queda cateto opuesto es igual a h seno del ángulo, ¿sí? Entonces, así nos queda. Bueno, lo podemos voltear, nos queda cateto opuesto es igual a h seno del ángulo. Entonces, por eso nos queda esta, porque si lo miramos relacionadamente, lo voy a invertir para que pasarlo del otro lado. Nada más los intercambié. Entonces, cateto opuesto es igual a h seno del ángulo. Para que se vea bien la relación que hay, el cateto opuesto es este, ¿sí? Que sería este. En este caso es el cateto opuesto. H es F2 en este caso, y el seno del ángulo, pues aquí viene, ¿sí? Aquí está. Ok, entonces, para, para descomponer un vector, tenemos el vector, tenemos la hipotenusa, en este caso es la magnitud F, tenemos el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se descompone? Tenemos F, la componente es X, se encuentra como F coseno del ángulo, y la componente en Y, F de Y, F seno del ángulo. Sí, son esas dos fórmulas que vamos a trabajar. Esta que viene aquí, esta es la primera fórmula, y esta es la segunda, ¿sí? Entonces, solamente eso es la conclusión
con la que ahorita llegamos, esta, ¿sí? Una fuerza se puede descomponer en dos componentes, una en X y una en Y. La de X es la fuerza por el coseno del ángulo, para descomponerlo a este lado, y para encontrar la componente en Y es la fuerza por el seno del ángulo, ¿sí? A esta conclusión vamos a llegar. Lo demás, pues ya es como pura demostración y todo, pero solamente esto va a ser lo importante, ¿sí? A esto es lo que quiero que aprendan, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver más ejercicios. Ok, continuemos con suma de vectores. Tenemos esta fuerza, nos dan la fuerza 65 newton a 60 grados, es lo único que nos dan. Y nos piden calcular las componentes Fx y Fy. Ok, estos, los valores de coseno de 60 y el seno de 60, en el video de trigonometría calculamos esos valores, coseno de 60 y seno de 60. Raíz de 3 sobre 2, que es aproximadamente 0.86. Ya los calculamos, no los voy a calcular aquí porque no va a caber aquí en el pizarrón. Lo que vamos a centrarnos en esto. ¿Cómo descomponemos? Bueno, ¿cómo encontramos las Fx y Fy? Ok, vamos a dibujar hacia acá el eje de las 10 y hacia acá el eje de las X. ¿Sí? Entonces, para llegar a este punto, acuérdense que ocupamos de una componente F en X, la vamos a poner así, Fx, componente en X, y otra componente en Y, F de Y, ¿sí? Entonces tenemos con estos dos, formamos esa fuerza con la suma. Ok, con las fórmulas anteriores, o bien podemos usar Pitágoras, senos y cosenos y despejar. Ya tenemos que f de x es igual a 65. Acuérdense que les he dicho que la x está relacionada con el coseno, entonces por eso ponemos coseno de 60 grados, ¿sí? 65 coseno de 60. Y para f en y también ponemos 65, pero en este caso el seno de 60 grados, una multiplicación de 65 seno de 60. Para fx, 65 coseno de 60. Ahorita no puse Newton para no confundirlos más, pero son Newton y el resultado va a ser un vector, ¿sí? Entonces, tenemos f de x, que es perdón, es la fuerza en x, la componente, a que es igual a 65 por el coseno de 60 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 60 grados? 0.5, o sea, un medio. Entonces, ¿cuál es el resultado? 32.5, ¿sí? Son newton. Y bueno, ya sabemos que va apuntando hacia el eje X. Con f de y que tenemos, 65 seno de 60. ¿Cuánto es el seno de 60? 0.86. Entonces lo multiplicamos por 0.86, nos da 55.9 newton, ¿sí? Entonces esos son sus dos componentes. La componente en X y la componente en Y, ¿sí? Sería todo. Ok, vamos a continuar con otro ejercicio de descomposición de las fuerzas para que quede bien claro. Eh, Nos dan esta fuerza de 5 newton
con 45 grados. Entonces esto tiene una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Sí? Aquí están las X y aquí están las Y. ¿Sí? Para X, la componente en X de la fuerza en X, ¿qué hacemos? Fuerza que es la fuerza 5 por el coseno del ángulo, 45 grados. ¿Sí? Ese es el resultado. Y para Y es igual a 5 seno de 45 grados. Sí, ese va a ser el resultado. Pero ¿cuál es el coseno de 45 grados? ¿Y cuál es el seno de 45 grados? Es aproximadamente 0.7071. ¿Sí? Igual a 1 entre raíz de 2. Ok, entonces para la componente en X es 5 por 0.7071. Y para la componente en Y, bueno, vamos a terminar esto primero. Es 0.35 Newton aproximadamente. Más 3.5. A ver, es 5 por 0.7. 3.5 Newton. ¿Sí? Y de este lado es la componente Y 5 por 0.7071, aproximadamente 3.5. Newton. Sí, es lo mismo porque el valor es 45. Cuando es 45, acuérdense que este mide lo mismo que este y es 3.5 Newton. ¿Sí? Sería todo. Ok, seguimos con la suma de vectores. Vamos a sumar los vectores con los que calculamos sus componentes hace rato. Tenemos 5 newton a 45 grados y 65 newton a 60 grados. Ok, para sumar estos vectores, es como si una persona estuviera jalando hacia acá con 60 grados y otra persona con menos fuerza hacia acá con 45 grados. Sí, esa es la suma. Como le dije, para sumar dos vectores que no estén a 90 grados, lo que tenemos que hacer es descomponerlo en sus componentes. Ya lo hicimos. Este, este vector tiene estas componentes, fx y fy. Y este otro vector tiene estas otras, fx y fy. Aquí lo redondeé para no trabajar con más decimales. Tenemos 56 newton. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso para sumar dos vectores. El primer paso es descomponer, encontrar su componente en X y su componente en Y. Tanto de este vector como de este. Ya teniendo los componentes, únicamente vamos a sumar la componente en X con la componente en X y la componente en Y con la componente en Y. ¿Sí? Tomando en cuenta los signos positivos o negativos. En este caso va a estar fácil porque todos son positivos. Pero en el caso de que uno fuera negativo, pues se suma como si fuera un número entero, ¿sí? Pues si dos son dos negativos, el resultado es negativo. Y si uno es positivo y uno negativo, el resultado es el signo con el mayor número, el número con mayor número con el mayor valor absoluto y el resultado es la resta, ¿sí? En este caso no hay problema. Vamos a sumar directo que la fuerza resultante
en X es igual a 3.5 más 32.5 newton, ¿sí? Esto es 33 más 3 es 36 newton. Y la fuerza resultante en Y es igual a 3.5 newton más 56 newton. ¿Sí? Esto es 59.5. ¿Sí? Ok, entonces si sumamos estos dos, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser, ese es el resultado en X y este es en Y. ¿Sí? Entonces tenemos que partir del origen, dibujar 36 aquí, después 59, ¿sí? Aquí tenemos 59. Y ahora a partir de aquí hacemos teorema de Pitágoras para encontrar el resultado. Entonces la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 36 al cuadrado más 59 al cuadrado, ¿sí? Y este es con un ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Ahorita lo vamos a encontrar, pero no, lo vamos a empezar con un ángulo. Y la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, con teorema de Pitágoras, encontramos esto, 36 al cuadrado más 59 al cuadrado. Lo voy a hacer en la calculadora porque son cálculos complicados. Ok, el resultado de esta operación va a ser 69.11. Son 69.11 newtons. Ok, para sacar el ángulo, podemos sacar la tangente de este ángulo. ¿Cómo lo sacamos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente. Pero no queremos la tangente, queremos el ángulo. Pues ocupamos el arc tangente o tangente inversa, también se le conoce tangente a la menos 1 de esta operación 59 entre 36. ¿Sí? Y así, así obtenemos el ángulo. Porque tenemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, hacemos esta operación en ambos lados, tangente inversa, y aquí también le hacemos tangente inversa de este lado. Tangente inversa de 59 entre 36, ¿sí? Entonces, esas son operaciones contrarias, nada más nos queda el ángulo, ¿sí? Por eso el ángulo es igual a este. Y el ángulo haciendo esas operaciones nos quedan 58.6 grados, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo de 58.6 grados, ¿sí? Y una magnitud de 69.11. Esa es la fuerza resultante. Que si la dibujamos aquí, ok, estaría más o menos aquí en medio la resultante. Por aquí. Esa sería la fuerza resultante. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio de examen para que vean que no viene tan complicado en el examen. Lo que espero que le hayan entendido es
Ok, vamos a ver un problema de tipo examen. Este apareció en el examen, en la guía 2025. Es el problema 2. Y bueno, ahí tiene como la opción correcta 101.1. Y yo lo hice, pero no llegué a este resultado. Me acerqué a raíz de 88 porque redondearon muy mal aquí. Eso debería ser 0.96. Este es 0.86. Este debe ser 0.25. ¿Sí? Pues 0.7071, no hay mucho problema. Pero este sí, este debe ser 0.25. Ahorita vamos a trabajar con 0.3 con los datos que nos dan ahí. A ver si con esto ya nos acercamos más a la respuesta. Pero bueno, dejando de lado los errores que se cometen al hacer la guía, tenemos que seguir los pasos. Y bueno, ahorita les voy a decir una cuestión importante que deben de saber al resolver un examen. Nos dice, con base en el siguiente sistema de vectores, indica la magnitud del vector resultante en Newton. Ok, nos dan esos tres vectores, tenemos que sacar el vector resultante, la magnitud. Ok, ya nos dan el cuadro, el cuadro de datos, el ángulo, el seno y el coseno. Como les dije, ahorita lo modificamos tantito para que nos acerquemos a este resultado, pero no importa, lo importante es que sigan los pasos, ¿sí? El primer paso es apartar los tres vectores, porque bueno, en el examen vienen juntos, pero vamos a trabajar uno por uno, ¿sí? Vamos a trabajar con este. 45 grados y aquí está el ángulo de 45 grados y 10 newton. Lo vamos a descomponer en su componente en X. ¿Cómo es su componente en X? Acuérdense que es la magnitud, es 10 coseno de 45. Coseno de 45 grados. Ok. En este caso, si nosotros dibujamos las componentes, vemos que fx o la componente en x va hacia la izquierda, ¿sí? Como va hacia la izquierda, esto es negativo, ¿sí? Porque va hacia la izquierda. Y la componente y también va hacia abajo, también va a ser negativo. Entonces es 10 coseno de 45, pero negativo. Aquí tenemos 10 coseno de 45. Nos vamos aquí a la tabla. Coseno de 45 es 0.7. En vez de coseno de 45, ponemos 0.7. ¿Sí? Multiplicamos menos 10 por 0.7 es menos 7.0. ¿Sí? Y lo dejamos. Este es el primer resultado que tenemos, que es f en la componente en x. Ahora vamos con la componente en y. Como les dije aquí es negativo. Hay que dibujarlo, ¿sí? Dibujamos la f de x a partir de este punto fy, ¿sí? El componente en y. Vemos que aquí es negativo, por eso le ponemos negativo, porque apunta hacia abajo. Ok, ahora es 10, que es este vector 10 por el seno de 45 grados. Ok, tenemos menos 10. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? Nos vamos a la tabla. 0.7 también. Por lo tanto, ese también es menos 7. Ok. Ahora vamos con el segundo. El segundo nos dice 8 newton a 30 grados. Vamos a dibujar las componentes. Esta, importantísima, es componente en X. Apunta hacia la derecha, es positivo. La componente en Y, apunta hacia arriba, también es positivo. Entonces no habrá problema. ¿Cómo sacamos la componente en X? Es
el vector 8 por el coseno, ¿sí? El f lo sacamos con el coseno de 30 grados. 30 grados. Ahora tenemos 8. ¿Cuánto vale coseno de 30 grados? Vamos a la tabla. Coseno de 30 grados, 0.86. 0.86. ¿Sí? 8 por 0.86 nos da 6.4. 86, 6.88. Entonces, 6.88. Ok. ¿Cómo es la componente en Y? Es lo mismo, pero usamos el seno de 30 grados. Aquí es 8 por el seno de 30 grados. Nos vamos a la tabla. 0.5. 0.5 es por un medio. Entonces es 4. Entonces ya tenemos f de y, f de x, f de y de este. Ok, este es el más importantísimo porque aquí muchos fallan y sí lo veo complicado porque aquí no nos dan, siempre les he dicho que hay que trabajar con este ángulo, el ángulo que está entre la horizontal y el vector. ¿Sí? Si ven aquí está la horizontal y aquí es como si fuera el eje X y el vector. Trabajamos con ese ángulo, ¿sí? Y aquí nos dan el que está entre, entre el vector y la vertical. Va a ser difícil trabajar con este ángulo. Nosotros preferiríamos trabajar con este, pero no lo tenemos. Ahí sería 15 grados, pero ahí no tenemos ningún dato con 15 grados. Pues bueno, ni modo, vamos a trabajar así. ¿Qué vamos a hacer? Dibujar otra vez las componentes para saber cómo van a ser. F de X es positiva y F de Y es negativa. ¿De acuerdo? Ok. Ahora tenemos F de X es igual a 9. Aquí hay un problema porque no podemos usar coseno del ángulo porque no estamos trabajando con este. Si estuviéramos trabajando con este, sí. Ahora estamos trabajando con este otro. Aquí, luego se los explico bien, pero hay que cambiarlo. Ahora ya no es con el coseno. Ahora vamos a por esta cuestión que nos están dando este ángulo. Porque miren, el seno a qué es igual al cateto opuesto. Y a sacar el cateto opuesto, viéndolo desde aquí, ¿sí? Obtenemos esto. ¿Y esto qué es? F de X, ¿sí? Entonces por eso vamos a usar el seno y ya no el coseno, porque estamos trabajando con este ángulo, ¿sí? Vamos a usar el seno de 75. Ok, esto es igual a 9 por, nos vamos a la tabla, seno de 75, 0.96. 8.64. F de X es positiva porque tenemos que, viendo la imagen, cómo lo dibujamos y cómo llegamos a este punto, debe ser positiva. ¿Sí? Vamos bien. F de Y es igual a 9. Como les dije, estamos trabajando con este ángulo. Lo mejor es trabajar ahorita con el coseno en vez de hacerlo todo al revés, porque miren, aquí cómo lo sacamos esto, con el coseno sacamos la componente X porque estamos trabajando con este ángulo. ¿Sí? Aquí también f de x coseno de 30 grados, ¿por qué? Porque estamos trabajando con este ángulo entre la horizontal y el vector. Pero aquí vamos a hacerlo al revés.
aquí lo sacamos con el seno y este va a ser con el coseno, ¿sí? Porque estamos trabajando ahora con este, ¿sí? Yo les dije que no es muy conveniente trabajar con este, pero en este caso no nos deja ninguna otra opción porque en la tabla no viene el ángulo de el coseno de 15 grados, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este, ni modo. Entonces lo sacamos con el coseno. 9 coseno, entonces 9 coseno de 75, nos vamos aquí a la tabla, 0.3. Dije que ese dato estaba mal, es 0.25, ¿sí? Vamos a hacerlo con 0.3, pero en realidad es 0.25, ¿sí? A ver cómo nos sale ahorita, nos tenemos que acercar a este valor, ¿sí? Entonces tenemos 9 por 0.3 es 2.27 y es negativo, ¿sí? Es negativo, ¿por qué? Porque si se fijan en la imagen, f de y, la componente y va para abajo para llegar a este punto, entonces es negativo, el resultado va a ser negativo, 2.7, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a sumar, voy a borrar un poco de este lado. Tenemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X, la fuerza resultante al cuadrado más la fuerza resultante de Y al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a sumar todo lo para sacar la fuerza resultante en X. Vamos a sumar todo lo que es en X. Este es en X, este es en X y este es en X, ¿sí? Vamos a sumar menos 7 más 6.888 más 8.64, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. Menos 7 más 6.88 más 8.64 nos da como resultado 8.5, ¿sí? Ahora vamos a sumar todas las componentes en Y, que es esta y esta, ¿sí? Entonces tenemos primero menos 7 más 4 menos 2.7, ¿ok? Menos 5.7, ¿sí? Ok, entonces el resultado es igual a raíz de 8.5 al cuadrado más menos 5.7 al cuadrado. Ok, ¿cuánto es 8.5 al cuadrado? Son 72.25 más 5.7, 32.41, ¿sí? Entonces, el resultado, voy a borrar aquí estos vectores, es 72.25 más 32.41.
Ok, llegamos, aproximamos, son 104. ¿Sí? Aproximadamente son 104. 104, raíz de 104. ¿Sí? ¿Por qué? Si lo hubiéramos hecho con los valores este, más aproximados, hubiéramos llegado más a este valor. Pero como les digo aquí, cometieron un error porque aquí nos dieron 0.9, nos dieron 0.88 en vez de 0.86. Y si usamos esos valores, no vamos a llegar ni al 88. ¿Sí? Entonces, agregándole estos valores, ya se los agregué, ya nos acercamos más y ese 0.35 se aproxima más 0.25. ¿Sí? Pero bueno, nada más quiero que revisen esto porque esto es algo que puede venir y los puede confundir a muchos en el examen. ¿Sí? Si no podemos trabajar con el ángulo, con este ángulo que forma el vector y la horizontal, si no podemos trabajar con este y nos dan este ángulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacamos la componente en X? Ya no con senos, sino perdón, ya no con cosenos, sino con senos. ¿Cómo sacamos la componente en Y? Ya no lo sacamos con, con senos, sino con cosenos, ¿sí? Vamos a cambiar, ¿sí? Todo esto siempre que trabajemos el coseno con f de x, cosenos con la componente en x, siempre que trabajemos con este ángulo. Pero aquí nos la cambiaron. Ahora nos pidieron, nos dieron el ángulo con la vertical. Sí, ahora vamos a sacarlo al revés. F de x con senos y f de y con cosenos. Sí, nada más para que lo tomen en cuenta. Y bueno, sería todo.